visita de nuestro amado apóstol por acá, entonces para que lo tengamos ahí en consideración. Amén, hermanos. Entonces vamos a seguir un poquito en cuanto a la doctrina. Hoy quiero que hablemos de esto, así rápidamente. Quiero hacer dos temas, aprovechando que es temprano, dos temas para, creo que ya ir terminando los temas que hemos venido hablando en la línea del tiempo, ¿verdad? A partir de que la iglesia se va. ¿Y quién se recuerda cómo estaba esa línea del tiempo? ¿Ah? ¿Con qué empezaba? No se vale ver, ¿verdad? ¿Cuál? Con el rapto, ¿verdad? Empezábamos con el rapto, que era un abrir y cerrar de ojos. Después, cuando subíamos, un doble arrebatamiento, ¿verdad? Bueno, subíamos primero al tribunal de Cristo, un doble arrebatamiento, la iglesia novia para Dios y para su trono, la iglesia que se queda baja, avergonzada, a ser sustentada por las dos alas del gran águila, los que siguen, los que suben a las bodas del Cordero, los que bajan lamentablemente a los tres ayes, ¿verdad? Que era pretribulación, tribulación, gran tribulación. Y después vimos la segunda venida, ¿verdad? Vimos la segunda venida del Señor, fue la semana pasada, ¿verdad? Estuvimos hablando un poquito ahí de eso, ¿verdad? Y de cómo, ¿verdad? Al final de la gran tribulación, el Señor viene y con el resplandor de su venida, ¿verdad? Dice que agarra a Satanás, ¿verdad? Bueno, a la bestia y al falso profeta y los manda al lago de fuego. Pero después, hermano, dice que atan, así dice, atan al diablo por 1000 años. Eso se le conoce, hermanos, como el milenio de Cristo. El milenio de Cristo. ¿Por qué milenio? Porque son 1000 años. 1000 años, ¿verdad? ¿Para qué? Ya lo vamos a ver rápidamente. Dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. La cuadridimensión del enemigo, que es un imitador, porque está la cuadridimensión de Dios, la cuadridimensión del enemigo, ¿verdad? Pero dice que fue un angelito, hermanos, un ángel que andaba por ahí, dice, ¿verdad? Que lo agarró, lo ató, le puso una cadena y lo envió al fondo del abismo, lo ató por 1000 años. Y el 23 dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró. Recordemos que el abismo, hermanos, en la pretribulación salen seres, ¿verdad? Como en la costa, que buscan atormentar a los hombres, que los hombres van a buscar la muerte y no la van a encontrar, no la van a hallar. A ese mismo abismo de donde salieron esas criaturas es donde envían al diablo. Lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañe más a las naciones, hasta que, o sea, que lo tiran ahí, lo envían ahí y le dicen, no vas a salir hasta que le dan una fecha, ¿verdad? De caducidad, una fecha de vencimiento, ¿verdad? Y le dicen, hasta que se cumplan o se hayan cumplido 1000 años. Y después de esto lo desatan por un poco tiempo. Entonces esos 1000 años, hermanos, es el milenio de Cristo. Entonces, qué lindo, porque recordemos que acababan antes de esto de pasar las bodas del Cordero, donde Cristo se casa con su esposa, con su amada, con parte de la iglesia no. Entonces el Señor dice, no, yo quiero disfrutar a mi novia, yo quiero disfrutar a mi esposa, mi luna de miel. Este bandido del diablo, esa babucha, no. Hátelo ahí por 1000 años, que no me moleste 1000 años, ¿verdad? Y se da un día, porque lo mismo es para el Señor, un día de 1000 años, que 1000 años como un día, se da un día en el tiempo cronos de nosotros, de 1000 años, para Él estar con su amada, ¿sí? Para que la iglesia descanse también de tanta tribulación, ¿no? Y para que los siervos, los ministros que entregan a la novia tengan su año sabático también. Amén, es parte
del reposo, el reposo de Dios. Amén. Pero me llama la atención, hermanos, que en ese 23 al final dice, y después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. Por un poco tiempo. Entonces, qué tremendo, hermanos, porque ese es el milenio de Cristo. Cuando Cristo venga por segunda vez, viene en un caballo blanco, ¿se recuerdan? No el anticristo, sino Cristo con un caballo, en un caballo blanco. Dice que su nombre es fiel y verdadero, y en su muslo trae el nombre, ¿verdad? Con su ropa manchada de sangre, pero que ese nombre es el Verbo de Dios, y que viene a pelear y a juzgar. Pero ¿qué tremendo, hermanos? Ese jinete del caballo blanco, que es Cristo, ¿verdad? Que viene a juzgar, dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella, ¿a quién? A las naciones. Porque recordemos, hermanos, que la segunda venida de Cristo va a ser a juzgar, por decirlo así, a Israel, la semana 70 de Daniel, a las naciones, a los países, a los reyes, a los reinos, a las etnias y a la iglesia avergonzada, la iglesia que bajó avergonzada. Entonces, para herir con ella, con esa espada aguda, a las naciones, a los países, y él, Cristo, las regirá. ¿Qué regirá? Las naciones con vara de hierro. Ya no es con callado, ya no es con vara de madera, ahora es con vara de hierro. Antes, ahora es por amor, bajo la gracia de Dios. Ahí va a ser el gobierno impuesto, el reino de Dios impuesto. Y él pisa el lagar, lo que hablaba ¿cómo se llama? Estefan. Ya sabemos lo que es lagar, ¿verdad? No me diga que una ferretería, hermanos. El lagar, ¿verdad? Del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Cristo, el Dios Todopoderoso. Entonces, hermanos, viene Cristo, hermanos, y cuando en la primera venida el Señor vino y habló del reino, en la segunda venida lo va a imponer. Lo va a imponer el reino, lo hemos hablado siempre. No pensemos que el Cristo que va a venir es el Cristo ungido, ¿verdad? Manso y humilde, ¿verdad? Como cordero, inmolado fue. Y ante sus trasquiladores no abrió su boca, vino callado, vino por amor. Pero ahora no, ahora viene a juzgar y a vengar. Entonces, vuelvo y repito, en la primera venida vino a hablar del reino. De hecho, dice que cuando él se fue, cuando él resucitó y antes de irse, dice que estuvo con sus discípulos durante 40 días hablándoles del reino de Dios. 40 días, hermano. ¿Qué tanto hablaban, hermano, del reino de Dios durante 40 días, hermano? Del reino de Dios. Te lo habló, lo explicó, y él decía, venga a nosotros tu reino, y que se haga tu reino, y que se haga aquí en la tierra como se hace allá, por amor. Lo explicó, lo habló, para que nosotros lo entendamos. Pero en la segunda venida va a venir con vara de hierro, con autoridad, a hacer lo que él diga y a imponer, vuelvo y repito, su reino. Tremendo, hermanos, porque ustedes conocen de una doctrina. Tenemos que hablar de las doctrinas, de las falsas doctrinas. Hemos hablado, pero creo que es importante retomar eso. Tal vez cuando tenemos esta serie de temas, vamos a ver qué dice el Señor. Pero han escuchado esa falsa doctrina que predican las iglesias cristianas evangélicas del reino ya. ¿Alguien ha escuchado esa doctrina del reino ya? No, ninguno. Claro que sí, ninguna vez lo hemos hablado. Son las iglesias que quieren imponer el reino cristiano ya aquí en la tierra. Entonces lo que le enseñan a los feligreses es de que tienen que participar de la política, de que tienen que ser presidentes, de que tienen que ser diputados, de que tienen que estar metidos en la política, ¿verdad? Y que cuando, según ellos, y que cuando todos los países sean regidos por personas cristianas, Cristo va a venir. Hasta ahí Cristo va a venir. Vean qué tremendo, hermanos. Vean qué tremendo. Por eso es que vemos personas, hermanos, y dice que raro, ¿verdad? Personas y ministros que han dejado su ministerio, o su ministerio de servicio, por meterse a la política. ¿Ustedes no conocen pastores que dejaron de ser pastores y ahora son políticos? ¿No conocen? Hermanos, en serio, todos se quedan así como que
O tiene mucho sueño o no me están entendiendo nada. ¿Sí se escucha ya, Stefan? Sí, sí se escucha. Ah, bueno. Está muy serio los hermanos hoy. Antes de llegar nosotros a Ebenezer, fuimos a una iglesia cristiana evangélica, ¿verdad? Creo que era de, es que no me recuerdo si de qué era. Pero bueno, ese que era pastor de nosotros, ¿verdad? Era pastor, él fue el que presentó a Yosa. Nosotros llegamos a Ebenezer cuando Yosa tenía 1 año. Ese pastor presentó a Yosa. Y ahora es regidor allá en Antiguas. Es regidor allá en Antiguas. Y yo, tremendo, hermano. Tremendo. Dejar un ministerio, hermano, por la política. A mí ni por la mente me cabe. Lo hablábamos ayer, Pita estaba en el estudio de pastores, ¿verdad? Que Dios me dio el privilegio ahí de darles un mensaje a los pastores y yo les decía que esto es para toda la vida, o sea, el ministerio es para toda la vida. Yo no pienso en vacaciones, yo no pienso en jubilación, yo no pienso, hermanos, en aguinaldo. O sea, yo no pienso en que esto es un trabajo, hermano, porque para mí no es un trabajo. Por lo tanto, no recibimos salario. ¿Saben que el salario viene de la palabra sal? La sal era que utilizaban para ellos, como no había bancos en ese tiempo y todas las carnes y todas las adobaban, por decirlo así, con sal, y entonces se mantenían un poco más. Entonces de ahí viene la palabra salario, de sal, ¿verdad? Entonces, los pastores nos han enseñado a obedecer que no tenemos que estar por un salario. Nosotros le servimos al Señor de corazón, ¿verdad? Dice la Biblia así, que no pondrás buey, no pondrás bozal al buey que trilla, y que todo obrero tenga su salario, hermano, y que el que vive del altar, que coma del altar, pero no como un modus vivendi, no se quiere llevar, no es un modus vivendi de que yo voy a vivir de las ovejas, ¿verdad? Eso sí no lo han enseñado, ¿verdad? Entonces, pero no me pasa por la mente, hermanos, como le digo, ¿verdad? Recibir aguinaldo de la iglesia, no me pasa por la cabeza, en serio. Fin de semana libres o vacaciones o pensionarme, no, hermanos, esto es como la mafia, nos enseñaron que es como la mafia. Nos metimos, hermano, y solo muertos salimos. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Ok, ya, por esto el reino ya, ¿verdad? De que hay pastores, en serio, hay pastores que, hermanos, o sea, no se hablan mal de nadie, ¿verdad? Pero lo que quiero es doctrinarlo bien para que no seamos engañados, ¿verdad? De estas cosas, ¿verdad? De querer imponer un reino político para que Cristo venga y ponga su reino. Tal vez ahí la otra semana o los próximos días hablaremos un poquito de eso, de las falsas doctrinas o doctrinas extrañas o doctrinas extraviadas, porque dice la Biblia que no podemos ser nosotros, hermano, llevados por vientos de doctrina. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? No me cuenta, perdón, Dios. Ahora que está hablando de eso, yo un día oía al apóstol Felipe hablando, una prédica, él decía que si un pastor se mete a política, no ha conocido tu iglesia. Así que todavía no ha conocido a Dios. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Sí, lo hemos hablado siempre, y siempre ponemos el ejemplo de Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Por qué le cortaron la cabeza, hermano? Bueno, porque estaba leyendo el espíritu de Elías y todo, y Jezabel le dijo que le iba a cortar la cabeza y todo, y el espíritu, eso es la parte espiritual, pero la parte natural, hermanos, a él le cortaron la cabeza porque se metió en política. Él se empezó a pelear, por decirlo así, empezó a debatir y a empezar a señalar a Herodes, ¿cómo se llamaba? A Herodes a Herodías, era la mujer, la esposa del hermano, o la mujer del hermano, ¿verdad? Entonces le decía, no es lícito que tomes a la mujer de tu hermano, ¿verdad? Entonces se metió en política, podríamos decir, y le cortaron la cabeza. Entonces, mejor no meternos en eso. A dar al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Lo hablamos el domingo, ¿verdad? Nosotros escogemos si queremos ser labradores para comer del fruto de todo esto, si queremos ser atletas para poder competir y ganar la corona que Dios tiene para nosotros, o soldados, inscribirse en la milicia, y el que se inscribe en esto no se enreda en los asuntos de la vida. ¿Sí? Entonces, pero así es, Tito. El apóstol Sergio nos ha enseñado, y el apóstol Juan nos ha enseñado mucho de eso. ¿Por qué les decía esto, hermanos? Porque el Señor va a imponer su reino. Ahorita es por oro, y ahorita Él deja que los países se unan
y quieren el poder del anticristo y todo eso, pero cuando la copa de la ira de Dios se derrame y venga, hermanos, viene a decir las cosas no son así, son así, ok. Ustedes se recuerdan, hermanos, ya para seguir el tema, ustedes se recuerdan cuando hablamos, lo que lo estaba buscando, lo encontraste, ¿no? ¿Qué dice? Denle tiempo a Estefan, que llegue. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tener. No te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías era la mujer de tu hermano y Herodes la había agarrado como mujer. Entonces, pero bueno, gracias. Ok, ¿se recuerda cuando en Apocalipsis 12, el doble arrebatamiento, dice que el niño es arrebatado para Dios y para su trono, y la mujer vuelve avergonzada? ¿Ustedes se recuerdan de esto? ¿Verdad? Que a veces leemos, decía un pastor que yo tenía, a veces leemos la Biblia con la luz apagada y con los ojos cerrados. Claro que dice, y ella dio a luz. Esta era la mujer que el dragón estaba al frente, esperando que diera luz para devorar a ese niño, Tecnón, Eubius y Tecnón, ¿se recuerdan? Ok, y ella dio un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. ¿Y qué va a hacer Cristo? Cuando venga, regir con vara de hierro a todas las naciones. Entonces la esposa junto con Cristo, reino, rey y reina, rey y reino. Y su hijo, ese Tecnón, ese varón, fue arrebatado, doble arrebatamiento para Dios y para su trono. Ojo, Apocalipsis 2:26, hablando de las iglesias: el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Pero esta, hermanos, no es la iglesia de Filadelfia la que se va, esa es otra iglesia, porque los que se quedan con Cristo reinando aquí en la tierra son los que pasan la gran tribulación y que no aceptaron, no adoraron ni a la bestia ni su imagen, ni recibieron la marca. Son los que se quedan con Cristo reinando aquí 1000 años, nosotros con Él, pero ya como esposa. Pero los que se quedan, seres humanos que se quedan terrenalmente hablando, por decirlo así, se quedan al milenio, ¿no? Son los que lavaron sus vestiduras en la gran tribulación, pero siguen siendo terrenales, nosotros espirituales, celestiales. Amén. Ok, y ese es al que venciere le daré autoridad sobre las naciones, las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso alfarero, que yo también la he recibido de mi Padre. Entonces dice que la va a regir con vara de hierro en el milenio. Ahí todos van a tener que subir a Jerusalén a adorar, y el que no suba, hermanos, no les va a llover. Y el que no suba no les va a llover, y más bien van a recibir plagas durante el milenio de Cristo. ¿Ok? Vamos adelante, ahora sí. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Hemos hablado mucho de esto, ¿verdad? Y las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ojo, lo que acabo de decir, me adelanté. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca del 666, ni en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esos son los que pasaron la gran tribulación, lavaron sus vestiduras y se quedaron y vivieron aquí en la tierra con Cristo 1000 años. Amén, hermanos. ¿Sí? Ok. Cuando los 1000 años, el milenio de Cristo, se cumplan, Satanás, ¿se recuerda que estaba Satanás en el abismo, atado? Lo sueltan de su prisión y vuelve a salir a engañar a las naciones. Qué tremendo, hermano. Después de todo lo que pasó, después del reino de Cristo instalado y todo, hermanos, y aún así la gente se opone contra Dios. Saldrá a engañar a las naciones y es que están a los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, la guerra de Gog y Magog, tenemos que hablar de eso también, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales era como la arena del mar. Amén, hermanos. Entonces el milenio de Cristo es un descanso que el Señor se da para estar con su amada, y después
Después la gran. Mayo, contame el chiste para reírme también. Pero es un descanso, hermanos, un descanso para el milenio. Amén, hermanos, estamos. Entonces, ¿cuándo pasa esto, hermanos? Después de la gran tribulación. Pretribulación, tribulación, gran tribulación, venida de Cristo, y empieza el milenio, y después del milenio, el gran trono blanco. Este es el otro tema, el gran trono blanco, que es el trono del Padre, ¿verdad? Está establecido para el hombre que sea muerto, o que muera una sola vez, y después el juicio. Entonces todos, hermanos, vivos y muertos, todos, desde Adán hasta el último día, tienen que ser juzgados bajo la ley de Dios. Por eso dice la Biblia que los que sin ley murieron, sin ley van a ser juzgados, sino por la ley de su corazón. Amén, hermano. Entonces ese es el trono blanco. Hace unos días, así como vimos el trono de Cristo. ¿Se recuerdan? El bimá de Cristo. Cuando la iglesia sube al trono, al tribunal de Cristo, donde dice 2 Corintios 5:10, para los que anotan, que es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que seamos juzgados por lo que hicimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, no es para condenación, es para galardón. ¿Ok? Entonces los que pasan el tribunal de Cristo se van para la boda del Cordero. Los que no, lamentablemente avergonzados, vienen a la tierra, ¿verdad?, a lavar sus vestiduras. En el tribunal de Cristo, no, mírate, no te quedó planchadita la camisa. Tienes una manchita ahí todavía. Una cosa semejante, no, vas a tener que bajar a planchar, a planchar y lavar a la gran tribulación. Y presentarte después al otro trono. Esa sí es la legítima, ¿cómo le llaman? Los aplazados, ¿cómo le llaman? Los que van a la convocatoria. Esa es la segunda convocatoria. Las Olimpiadas, decíamos nosotros. Tengo que ir a Olimpiadas, decíamos nosotros en el colegio. Pastora, Repechaje, sí, repechaje. A mí me impactó mucho la prédica que dio el apóstol el domingo. Extraterrestres. Sí, sobre lo que está haciendo ahorita el enemigo, metiendo a los mismos hijos de Dios en depresiones, en tribulación, digamos, más que todo a nivel de ánimo, para hacerlos, digamos, que bajen su nivel de fe y a la hora de que se tenga que quedar a la tribulación. Entonces eso me impactó mucho porque yo decía, o sea, es cierto, ahorita hay muchos hijos de Dios que incluso, me incluyo, han habido momentos en que uno se siente así como sumamente decaído. Y él decía que ya a estas alturas no podemos, no debemos, deprimirnos ni tenemos que agarrarnos duro de la mano de Dios, porque es una estrategia que el enemigo está haciendo para hacernos pasar por la tribulación. Sí, así es. El antepasado fue ¿por qué se amotinan los pueblos? Y piensan cosas vanas, ¿no? Muy buenos esos temas, muy buenos, ¿no? Hay que escucharlo, hermano, para cuando haya manifestaciones ahí, no andan nosotros ahí con una pancarta, se llama pancarta. El pueblo unido jamás será vencido. Es el pueblo ungido jamás será vencido. Igual, hermanos, amotinarse ahí con los pueblos. Amén, hermanos. Entonces está el trono del Hijo, el bimá de Cristo, y este es el trono del Padre, el trono blanco del anciano de días. Y el domingo tuvimos el trono del Espíritu Santo, porque todos tenemos Espíritu Santo a Él. Entonces nosotros lo juzgamos a nosotros mismos. En la Santa Cena dice, júzguese cada uno a sí mismo, examínese cada uno a sí mismo. Ustedes tienen Espíritu Santo, pónganse en cuenta con Dios, el Espíritu Santo adentro. Amén, hermanos. ¿Estamos claros? Sí. Gloria a Dios. Esto es en la segunda, después del milenio, ¿no? Después del milenio. Ok. Estuve mirando en Daniel, Daniel. Recuérdense que toda la doctrina tiene que ser basada en apóstoles y profetas. Daniel, el profeta. Juan,
el apóstol que, ¿verdad?, sellan la doctrina de todo esto que hemos estado hablando. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, qué tremendo, ¿no? Varios tronos, en plural. Pero en uno se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Tremendo, hermano. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían adelante de él para ser juzgados. Y el juez, este anciano de días, se sentó y los libros fueron abiertos. Tremendo, ¿no? Por eso, hermanos, tenemos que decirle: Señor, inscribe mi nombre todos los días, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres. Moisés dijo: Señor, te pido que no quites mi nombre del libro de la vida. Entonces ahí con eso se desbarata la otra falsa doctrina del salvo siempre salvo. ¿Ustedes saben cuál es la doctrina del salvo siempre salvo? Ese, y no esa prisa, ¿no? Era aquel que andaba poniéndose SSS 666, salvo siempre salvo, la supergracia, el evangelio de la supergracia. Y el José Luis Miranda lo que enseñaba, hermanos, era que él era, que él era el ángel, que él era el apóstol, después que era el apóstol Juan, después que era Jesús, y por último que era el anticristo, ¿verdad? Hasta que Dios le mandó un cárcel y lo mandó para otro barrio, dijo Ramón, para otro barrio. Pero, hermanos, que Dios lo reprenda, porque creció solo en la gracia, lo que hablamos la pasada. Tenemos que crecer en muchas cosas, en gracia, en sabiduría, en estatura, en conocimiento, en un montón de cosas. Y él solo creció en la gracia. Entonces, lo que le enseñaba a su iglesia, hermanos, a sus feligreses, a sus seguidores, que eran un montón, hermanos, era que cuando el cristiano pecaba solo en el cuerpo, no pecaba ni en el alma ni en el espíritu. Entonces, que no había problema, que usted podía hacer lo que quisiera, que usted siempre iba a ser salvo, porque usted había aceptado a Cristo. No estaba tan chanfleado, pero es que se creció solo en la gracia y se le olvidó, hermanos, el gobierno de Dios. Y se le olvidó el gobierno de Dios. Pastor, Sí. pero digamos, hay muchas personas dentro de las iglesias que tienen ese concepto doble. Por eso lo digo. ¿Por qué? Porque todavía hay personas que creen o sea, que ya recibieron al Señor en su corazón y que es suficiente. Y van a la iglesia de vez en cuando, pero ellos dicen: la salvación no se pierde. No precisamente porque siguieron a este hombre, es que eso fue una semilla que plantó, pero que se plantó hace muchos años. Y hay personas dentro de las iglesias que creen que la salvación no se puede hacer. Por eso lo digo. Así es. Hermano, la salvación es gratuita. Bueno, ni tan gratuita. El Señor pagó precio de sangre. Pero ¿qué puedes hacer tú para ser salvo? Nada, hermano, sinceramente. Es por gracia. Entonces aceptamos a Cristo y nos salvamos. Listo. El ladrón en la cruz. Listo. Pero, hermanos, como dice Hannah, y el apóstol siempre decía, en son de Roma, pero tan cierto, él siempre nos decía: la salvación no se pierde, se pierde el cristiano, decía él, ¿verdad? Pero la salvación no se pierde. Pero si se puede devolver esa salvación, es un regalo que nos dan. Entonces, si Arely me dice: tome este celular, y yo lo agarro, gloria a Dios. Pero si en un momento le digo: no, ya no lo quiero, se me vuelvo, o no lo quiero, esa es la salvación. Es gratis, es un tomo, es un regalo de Dios. Entonces yo veré si lo agarro o no, o si lo devuelvo o no. Por eso habla la Biblia, lo que hablaba Pito y la Pita la pasada, de la apostasía. Y la apostasía irreversible y la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no tenía perdón ni en este siglo ni en el venidero. Es una persona que blasfema contra el Espíritu Santo, así haya aceptado a Cristo. ¿Cierto? Judas aceptó a Cristo y al final se perdió. Él siguió a Cristo. Él sabía que era el Salvador, pero al final se perdió.
Entonces, hermanos, sí, la gracia, salvos por gracia, pero vuelvo y repito, como decía Moisés, no quites, no borres mi nombre del libro de la vida. Pero hermanos, dice que fueron abiertos los libros. No es un solo libro, no es solo el libro de la vida, es el que nos salva a nosotros. Pero vamos a ser juzgados, o va a haber, en los tronos se van a ver varios libros, por ejemplo, así, algunos, porque hay varios. El libro de la vida, el libro de la vida del Cordero, que habla la Biblia, el libro de la ley, el libro de las obras, el libro de las memorias, el libro de las lágrimas, el libro de los vivientes, el libro de los muertos. Pero hay un montón, hermanos. Hay un montón de libros. Más, cuando llegue a la casa o mañana, ponga ahí en el Google los libros, Ministerios de Obedecer, y hay una revista Rema, que habla solo de los libros. ¿Sabe que hay una revista, ¿verdad?, impresa allá en Guatemala? Una Biblia, en una revista, que es que todos estos mensajes el apóstol Sergio a veces los da y no los puede sentarse a explicarlos punto por punto, ¿verdad? Entonces sacan la revista, que es como el complemento, ¿verdad?, de las pinceladas apostólicas que ellos dan, ¿verdad? Entonces, para que lo busquen por ahí. Y ustedes ven, son diferentes libros, por eso dice que los libros van a ser abiertos. Ok, sigamos, por tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, así como fue llevado, decía Hanel Azfá, en las nubes, así vendrá. Venía uno como un hijo de hombre. ¿Quién es este, hermanos? Cristo. El anciano de días ya se sentó. ¿Y ahora quién viene? Cristo, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y el 14, y a Cristo, al Hijo del Hombre, le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Porque recordemos que el reino de Cristo, de 1000 años, impuesto aquí en la tierra, para el trono blanco, pero el reino es eterno. Así como el tormento es eterno, la vida y el reino es eterno, nunca pasará. Y su reino uno, que no será destruido. Pero dice el Hijo del Hombre. Y Jesús dijo y habló del Hijo del Hombre, que era él. Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, en su segunda venida, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Es que es el mismo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es el mismo. Se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él, delante de ese trono, todas las naciones. El mismo anciano de días y Cristo. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, entre todas las naciones. Ahí es donde se separa el trigo de la cizaña. Señor, ¿quitamos la cizaña en la iglesia? No, todavía no. Más adelante, déjelo que den fruto para que se marque la diferencia. Pero ¿quién hace la separación del trigo y la cizaña? El pastor, la pastora, el servidor. ¿Quién hace la separación del trigo y la cizaña? Los segadores. Y más adelante Jesús dice, los segadores son los ángeles. Cuando vengan sus ángeles, alguien decía, sus santos ángeles con él, entonces apartará a los unos de los otros, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. ¿Por qué ovejas y cabritos? Yo creo que las ovejas son como mamacitas y los cabritos son como los más brincones, los que más brincan en la iglesia. ¿O no? No lo digo por nadie, ¿eh? No lo digo por nadie, lo digo por todos. No lo digo por nadie, hermano. No lo digo por nadie, pero lo digo por todos. No, son bromas. Eso es lo que dice el apóstol.
Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Recordemos, en la derecha está lo salvable, en la izquierda lo que se pierde. El ladrón de la cruz que se salvó, ¿dónde estaba? ¿A mano? Derecha. Bueno, así, derecha. Y ustedes, ¿verdad? O izquierda. Por eso cuando la pesca milagrosa, el Señor le dijo, echa la red a mano derecha. En la derecha está lo salvable. Qué tremendo, hermano, porque a Jesús llegó una mamá de 2 discípulos que eran hermanos. Ay, Señor, que uno en tu reino se siente uno a la derecha y otro a la izquierda. Ay, Señor, le dijo, no, ni sabes lo que estás hablando. Estaba diciendo que uno se salvara y que otro no. Pero bueno, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda, e irán esos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, hay gente que dice que el infierno no existe, ¿verdad? Y que simplemente mandan a la persona al lago de fuego y desaparece y deja de existir. No. Ya lo vamos a ver. Eterno. Y los justos, que somos nosotros, a la vida eterna. Entonces, el trono blanco, o sea, no estamos de tiempo, ¿sí? El trono blanco es para definir justos e injustos. Es para separarlos, dividirlos. Es cuando Dios hace justicia. ¿Hasta cuándo, Señor, te vengarás? ¿Hasta cuándo te vengarás? Por eso el Señor dijo, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Cuándo? Que el impío crezca como la hierba, que crezca como la hierba, que sea prosperado y que sea bendecido. Por poco, dijo David, por poco resbalan mis pies al ver la prosperidad del impío. Pero él entendió que eso crece como la hierba, pero después lo cortan y lo tiran al fuego. Tremendo, hermanos. Es donde nos guardó el Señor y de donde nos libró el Señor. Pastor, Sí. este juicio, el juicio del trono blanco, es cuando ya es Dios en su plenitud por completo juzgando. Sí. O sea, porque ya no es el Hijo, ya no es el Espíritu Santo, sino que es Dios en su plenitud. O sea, Dios en los tres siendo uno solo, haciendo el juicio total y completamente. O sea, eso es lo que es. En todo su esplendor. En todo su esplendor. Por eso dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a los enemigos por estrado de tus pies. Qué lindo, hermanos, qué linda que es la Biblia, sinceramente. Gloria a Dios. Bueno, pero nosotros no pasamos por este trono, la iglesia no. Ya dijimos, ¿verdad? Es para Israel, para todos los países, todos los pueblos, lenguas, tribus, naciones, y para la iglesia que ha bajado avergonzada, ¿verdad? Aquí es donde, no sé si lo apunté, creo que no. Aquí es donde el Señor les dice, ¿verdad? Venid, los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, ¿verdad? Venid, benditos de mi Padre, heredar el reino de mi Padre. Y a nosotros, ¿qué les dice? Apartados de mí, malditos, que duro, hermanos. Apartados de mí. Entonces, a estos los recompensa y a estos les paga por su merecido. Y pero este hablando, hermano, porque dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui extranjero y me diste para dormir, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y en la cárcel y te preocupaste. ¿Cuánto, Señor, hicimos eso? Por cuanto lo hiciste a estos pequeñitos, y esos pequeñitos es Israel. Cuando lo hiciste a esos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Saulo, 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 ¿por qué me persigues? No, Señor, yo a ti no te persigo. Persigo a los cristianos. Si los persigues a ellos, me persigues a mí. Tremendo, hermanos. Y a estos al fuego eterno, hermanos, preparado para el diablo y sus ángeles caídos. Tito. Y más atrás dice eso, también dice: como no lo hiciste con ninguno de mis pequeños, tampoco conmigo lo hiciste. Ajá. Entonces, al fuego eterno. Entonces, eso es lo otro, ustedes. Sí. O sea, que tampoco, digamos, como yo decía aquel día, la salvación, digamos, en esta tierra hay que cumplir tal como dice la palabra para poder los hijos con él. Porque cuántas personas están en la calle y nadie los va a ver. Sí. Están enfermos en un hospital, tampoco los vamos a ver. Tienen hambre y tampoco les damos un plato de comida. Entonces también nos va a decir el día de mañana. Por cuanto no le hiciste a uno de esos pequeños, tampoco conmigo lo hiciste. Al menos eterno. Sí. O sea, hay que luchar.
Sí, está más inclinado, sí, esto en lo literal, ¿verdad? En lo espiritual está más inclinado hacia Israel, los primitos de Israel y todo, eso que dice Pito, y a nosotros también no nos vamos a juzgar por eso es el trono blanco, pero vea qué tremendo, hermanos, vea qué tremendo. Por eso es que el que corre la carrera es por un galardón, definitivamente. Tenemos que ponerle atención a todas esas cosas. Pero bueno, por tiempo. 20:11. Y vi un gran, no un pequeño, un gran trono blanco. Por el tema es el trono blanco, o el trono del Padre, o el bimá del Padre. Y al que estaba sentado en él, el anciano de Días, delante del cual huyeron de la tierra y del cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos. O sea, como que intentaban huir, ¿no? Todos ahí. Tronos, del griego tronos. Mira, no le dejé un número, pero bueno. Asiento majestuoso, soberano, potente, representa poder, autoridad, soberanía. Es el emblema de la autoridad real. Un trono, un cetro, una corona, hermanos, es el gobierno de Dios. Amén, hermanos. Entonces, sentado en su trono, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Hermanos, un arco iris, un arco, como recordando Génesis 6, ¿no? O Génesis 9 más bien, cuando salieron del arca, en Génesis 8 y en el 9, el Señor hizo un pacto con ellos, y dijo: este arco lo pondré como señal. Y resulta que para los últimos tiempos, hermano, como los días de Noé, agarraron el arco, hermano, ¿y qué hicieron? Un símbolo, un emblema para ellos. Qué tremendo, como diciéndole a Dios: acuérdate, como que agarran el arco y como diciéndole a Dios: acuérdate que tú dijiste que no ibas a destruir la tierra. No nos puedes destruir a nosotros, aunque pequemos y estemos cosas que a ti no te agradan. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo es el diablo del cochino? ¿Cómo es el diablo del mentiroso? ¿Cómo es el diablo del manipulador? Porque el Señor dijo que no los iba a destruir por agua. Por agua. Nunca más iba a destruir la tierra. Pero todos estos, ¿saben lo que estamos hablando? Tienen el castigo, y el castigo eterno, ya lo vamos a ver. Ay, qué injusto, ¿no? Romanos 1, por cuanto no le dieron la gloria a Dios, Dios se entregó a pasiones vergonzosas. Por cuanto, búsquenmelo porfa, Romanos 1, 24, 26 y 28, las tres entregas que Dios hace, a los que van a ir al trono blanco para ser juzgados. Había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro sobre sus cabezas. Y el 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. No era así porque así. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. El juicio final. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, todos, ahí sí que todos, ¿verdad? De pie ante Dios. Y los libros, ya los vimos, fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ese es, hermano. Ese es el que nos salva. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, pero según sus obras. Es que tremendo, que para nosotros, que es la gracia, no es por obras, es por gracia. Pero en el gobierno, sí es por lo que ellos hicieron. Pero dice que todos los muertos, hermano, dice que el mar devuelve a sus muertos, que el Hades, la muerte, devuelve sus muertos para que todos ellos sean juzgados. O sea, todos ellos. Y que es tremendo, hermano, porque dice que nosotros, la obra de nosotros va a ser manifiesta por medio del fuego, va a ser manifiesta. Dice que, lo hablábamos ayer, ¿verdad? Dice que el fundamento es Cristo. Es el fundamento. Pero que cada quien mire, ojo, cómo va a sobreedificar. Entonces, hablábamos, cuando estábamos en la óptica, el fundamento es Cristo. Y para edificar iglesias se ocupan columnas.
y las columnas son inamovibles. Tú y yo somos columnas de esta iglesia. Y una columna no se quita. Cuando nosotros quitamos esa pared, se tuvo que hacer ¿cómo pito? Una viga americana. De América la trajimos, hermano. De allá de Estados Unidos la trajimos. La hicimos, sí. La forramos ahí, esa madera fina para que se viera bonito, ¿ah? Aunque quedó bonita la que Pito hizo, ¿verdad? Pero para que se vea bonito. Porque si no, ¿qué? El edificio se cae. Si no hay columna, si tú no te miras como columna en este lugar, hermano, el edificio se puede derribar. Pero bueno, el fundamento es Cristo y cada quien mire cómo edifica. Pero dice que es el fuego, hermano. El fuego lo va a probar, la prueba y el Espíritu Santo. Entonces cada quien mire cómo edifica en oro, plata, piedras preciosas. Porque hay otros que pueden edificar en heno, hoja, hojarascas o madera. Póngale fuego a eso, se consume rápido. Pero póngale usted el fuego al oro, la plata, en las piedras preciosas, lo que hace es limpiarlo. Pero todas las obras que nosotros hagamos van a ser probadas por el fuego. Pero el fundamento es Cristo, es la salvación. Amén, hermanos. Entonces todos muertos, el Hades, la muerte y todos ellos devuelven sus muertos. Después la muerte y el Hades son enviados al lago de fuego, donde estaba la bestia y el falso profeta, a la muerte segunda, que es el lago de fuego. Y el diablo, Satanás, serpiente antigua, dragón, que los engañaba, fue lanzado al lago de fuego y a su ojo. Ya eso es después del milenio. Ya eso es cuando al diablo lo sueltan, engaña y después lo agarran y ahora sí sigue engañando. Ok, entonces ahora ya no vas a ir al abismo, ahora vas a ir junto con tus hermanos, la bestia, el anticristo y el falso profeta. Bestia político, falso profeta religioso, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No es tal de que, sí, se destruyeron y no queda memoria. No, sí hay memoria. Allá abajo hay memoria. Pero dice, hermanos, que eso, el lago de fuego y el infierno, fue creado para el diablo y para sus ángeles, no para seres humanos. No para ser Dios, no era el plan de Dios. Dios cuando creó los ángeles, ella no era el diablo, salió al lago de fuego, pero por la rebelión, por rebelarse, hacerle caso a los bebés y rebelarse contra Dios, al fuego eterno, por los siglos de los siglos, el lloro y el crujir de dientes. Pero ellos no van solos. Hasta el momento está la muerte, el Hades, la bestia, el falso profeta, el diablo. Pero vean los que le siguen. Toda esa lista que Jane dio, que ganas de volver a repetir, pero por tiempo, léanlo, Romanos, toda esa lista que Jane dio, van para ahí. Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Qué tremenda la mentira, hermano. Vean de casilla a la mentira. Todos ellos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y eso es atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Qué dicha que esto no es para nosotros, hermano. Qué dicha, gracias a Dios, que esto no es para nosotros. Porque esto es ya para los que somos, para el que no se halló inscrito en el libro de la vida. Por eso le decía ahora, todos los días, Señor, yo te acepto, Señor, inscribe mi nombre, por aquello que en algún momento, algo que yo hice, lo vayan a borrar. Tal vez si buscan ese pasaje, ese pasaje de Moisés, dijo, no quites mi nombre del libro de la vida, no raerás mi nombre, para mí, como sale en la Reina Valera. Entonces, ¿quiénes son, hermanos? Los que no están inscritos en el libro de la vida. Los que recibieron la marca, también, ¿no? Los que adoraron la imagen, a los que adoraron a la bestia, el anticristo, que dice que nosotros nos vamos antes para no ser tentados en adorar esa imagen, con tal de que no nos maten, no nos decapiten. A los que le pusieron la marca van para el lago de fuego.
¿Saben quién también va para el lago de fuego? A los que le quiten. Al que le ponga a la Biblia se le añadirán las plagas, pero al que le quite, le quitarán la salvación y lo mandarán al lago de fuego. Amén, hermanos. Entonces, a estas alturas del partido, ¿quiénes van a ser juzgados ahí? Los que no se encontraron en el libro de la vida, los que rechazaron a Cristo. Y esta es la condenación que yo traigo. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? ¿Que te portaste mal? No, esa no es la condenación. La condenación es que la luz, Cristo, vino a la tierra y los hombres no la recibieron. Entonces la condenación, si la salvación de nosotros es aceptar a Cristo, ¿cuál es la condenación? Las personas que no aceptan a Cristo. Ir por todo el mundo y predicar este evangelio. El que creyere y será bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. ¿Ania? ¿Lo tienes? Ok, ¿qué dice? 32. Al que pecare contra mí, a este traeré yo de mi vida. Oye, al que pecare contra mí, a este, mire, borrador, corrector, ¿cómo se llamaba? ¿El corrector? ¿Ah? Liquid paper. Corrector. Los que rechazaron a Cristo, hermanos. Los apóstatas, la pita vez pasada, los apóstatas y los blasfemos. Y los que pecan así, deliberadamente, ¿verdad? Ahí está el pasaje que, no lo traje, no lo puse. Pero bueno, aquí sí lo tengo. El que en él cree, el que cree en Cristo, no es condenado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vuelvo y repito, si nosotros nos salvamos por aceptar a Cristo, la condenación es los que no aceptan a Cristo. Porque la paga del pecado es muerte. Esa es la paga del pecado. Por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero que en su misericordia le acepta. O sea, eso era para todos nosotros. No nos creamos nosotros el fustán con picos, diría el apóstol. Nunca entendí que era eso, pero él decía, no nos creamos el fustán con picos. Así era la mano, así decía. Era como un vestido así, como un pavo real, no sé. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero la paga del pecado es muerte, punto. Que en su misericordia Dios envió a su Hijo unigénito aquí, para que por su sangre fuéramos nosotros redimidos de los pecados. Ya eso es otra cosa. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es para nosotros. Es como un bálsamo para esos temas, ¿no? Los que no andan conforme la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo vamos a andar? ¿Conforme a la carne? ¿O conforme al Espíritu? Si andamos conforme al Espíritu, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Y le doy un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Dicho, hermano, al principio se me estaba durmiendo al principio, ¿no? Pero ya después ya lo vi más atentos. ¿Preguntas? Mientras no sean preguntas, como la que hizo dar, las que quieran. ¿Y aportaciones? No, aportaciones. Estamos, oremos, Padre, papito lindo, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, papito lindo. Tú eres bueno, tú eres fiel, Señor. Eterna, Señor, es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo aquí, Señor, a esta tierra, Señor. De todo el universo, Señor, tú escogiste, Señor, la tierra, Señor, para que tu Hijo solo una vez diera la vida. Y era por nosotros, Señor, era por nosotros. ¿Cómo no agradecerte, Señor? Porque sabemos que ninguna condenación hay, Señor. El trono blanco, Señor, no es para nosotros, Señor. El lago de fuego, el infierno
infierno no es para nosotros, Señor. Para nosotros, Señor, es la redención y la vida eterna, Señor. Gracias por ese sacrificio y que nunca nos olvidemos, Señor, nunca nos olvidemos, papito lindo, de la importancia de ese sacrificio tan grande que tú hiciste y que para nosotros es gratuito, Señor. Padre, como decía Moisés, Señor, que no borres nunca, nunca, Señor, nuestro nombre del libro de la vida, Señor, para que cuando seamos presentados, Señor, ante el tribunal de Cristo y se abran los libros, Señor, el libro de la vida, mi nombre esté ahí, papito lindo. Que tu nombre esté ahí, que tú puedas decir, buen siervo fiel, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Gracias, papito lindo, por ese sacrificio tan grande, Señor. Y que nunca nos olvidemos de eso, papá. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor.